Pero hay mucho que leer a esta hora de la noche, conclusiones que sacar. Constanza con interesantes invitados para ver qué se puede decir de este día que ha sido bastante intenso, ¿no? Exactamente. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, sobre la participación en este primer día de los dos de las elecciones? Estamos aquí en nuestro panel con 3 invitados. Partamos por las mujeres, me voy a tomar esa libertad. Isabela Ninat, abogada y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, y Kenneth Bunker, cientista político, doctor en ciencia política y analista político, y que nos va a acompañar también en todo nuestro análisis aquí en TVN. ¿Qué podemos decir primero de la participación de esta primera jornada? Isabel. Bueno, es difícil analizar la participación ahora que estamos viendo el cierre de las urnas. Yo creo que va, por primera vez, ¿no es cierto?, tenemos esta elección en 2 días y quizás cuáles son las interrogantes que uno debiera mirar o pensar cuánta gente fue a votar hoy y cuál es el objetivo de participación que tenemos. Siempre obviamente es el más alto, pero uno podría hacer, por ejemplo, la participación electoral del plebiscito. Claro, con eso lo podríamos comparar, porque claro, como esta experiencia es inédita, es difícil compararlo con qué. Claro, sobre todo en un primer día de 2. ¿A qué nos queremos aproximar? Ojalá que sea mucho más que, por ejemplo, la participación electoral histórica que hemos tenido en elecciones municipales, que en general son mucho más bajas, ¿no es cierto? 36%, 37%, y entonces acercarnos más a esa participación. Pero también hay que recordar que la elección del plebiscito tuvo una particularidad que ojalá se mantuviera, y que es que muchos jóvenes votaron por primera vez. Vimos que votaron menos adultos mayores, pero votaron muchos jóvenes. Entonces la pregunta es si esos jóvenes que votaron en octubre van a votar nuevamente ahora, y si los adultos mayores ahora con las 2 dosis, ¿no es cierto?, y el proceso de vacunación, bueno, van a ir a las urnas. Da la impresión, y te quiero preguntar a ti, Gloria, ¿cuál es la impresión tuya? Pero por lo que estuvimos en terreno y lo que hemos visto con nuestros equipos desplegados, que hubo mucha participación y presencia de adulto mayor hoy día, y uno podría explicárselo, comparado con el plebiscito, con que hoy día están todos con 2 vacunas, por lo tanto no hay ese temor que había en octubre del año pasado. Pero yo vi poca gente joven. Así es. Bueno, veamos, porque el punto es la confianza en general en el proceso, en estos 2 días, en el resguardo de las urnas el día de hoy. Yo creo que todos los llamados a tener confianza, que este proceso en 2 días iba a ser un buen proceso, que en la práctica en Chile hacemos elecciones ejemplares y esta no va a ser la excepción, ha sido importante. Y yo creo que más importante aún, esta señal que tú señalabas, si los adultos mayores fueron a votar hoy día en una cantidad importante, probablemente podríamos esperar mañana, en la apertura de las urnas, una participación más masiva, tal vez de gente más joven, que en general, si uno mira todas las encuestas, tienden a ser más desconfiados del sistema político, de las instituciones en general. Si rompemos esa desconfianza mañana, si entendemos que lo que nos jugamos finalmente es el futuro del país, que depende de cada uno de nosotros, entonces tal vez vamos a tener un resultado distinto. ¿Podríamos augurar, Kenneth, que mañana va a haber una participación bastante mayor que la de hoy? Cuando veíamos, por ejemplo, en Puente Alto hace poco rato, ¿cierto?, que la cantidad de gente, en algunas mesas había 300 y tantas personas y habían votado 30 y tantas. Sí, bueno, son todas buenas preguntas. O sea, Gloria e Isabel lo dijeron muy bien. Yo creo que esto depende en el fondo de un balance entre cuántos entran y cuántos salen en comparación a lo que tuvimos en el plebiscito del año pasado. Hace solamente una semana estaba circulando los datos que salieron del CERVEL, que los jóvenes habían votado mucho, habían entrado cerca de 200.000 jóvenes, pero los adultos mayores, las personas mayores, habían votado un poco menos. Entonces yo creo que se trata un poco de ese balance, ver qué es lo que va a pasar. En términos de las vacunas, claramente los adultos mayores van a tener tal vez más incentivos de ir esta vez porque se van a sentir un poco más seguros. Los jóvenes, por otra parte, tal vez no van a sentir el mismo relato épico que existía en octubre del año pasado con el plebiscito. ¿Por qué si esto es el resultado precisamente de esa mayoría que votó por el apruebo? Bueno, ¿por qué no sería esto la consecuencia épica también, o el mismo relato épico que el de octubre? Bueno, yo diría que esta elección tiene una mezcla de varias cosas. Para empezar, tiene política tradicional, o sea, también estamos votando por alcaldes, estamos votando por concejales, están los GORE, están los constituyentes, entonces hay personas involucradas en la elección. La otra elección era más algo de sentimiento, era apruebo o rechazo.
Y cuando entran las personas, ese es el sentimiento de política tradicional. Entonces, muchas personas que sienten activo con la clase política, tal vez simplemente no quieren participar. Sí, y fíjate, podría agregar algo tal vez, Connie, es que se mantuvo una cierta épica, yo creo, el año pasado, pese a que se postergó el plebiscito, pero claro, ahora ha sido más difícil porque la situación sanitaria también después de un año ha generado cierto agobio probablemente en la población, entonces hemos convivido con eso, pero sí creo que efectivamente cada uno de los hitos en el corto y mediano y largo plazo son súper importantes para lo que viene hacia adelante. Creo que ese debiera ser el mensaje que debiera primar de aquí a mañana. Situación hace pocos minutos entonces ahí en Paine. Volvemos a nuestro panel y bueno, era parte de lo que se preveía que iba a pasar con José Antonio Kast de vocal, digamos. Todos sabían que algo así podía pasar, ¿o no, Kenneth? Sí, o sea, es una elección también que está muy caliente, ¿no? O sea, hay mucho en juego con lo que está pasando hoy día. Estamos decidiendo alcaldes, concejales, sí, pero también gores que por primera vez se van a elegir, van a ser los jefes de todas las regiones, los constituyentes. Es muy importante. Entonces, yo me imagino que la gente cuando va a los locales ve política, obviamente se va a encontrar con algunos conflictos y son cosas que pasan cuando las elecciones son tan importantes. Claro, y además esto tal vez con en la antesala, ¿cierto?, también de una carrera presidencial, o sea, se mezclan varias cosas. Isabel, si tuviéramos que decir qué es lo más importante del día de hoy, tal vez cuál es la elección de las 4 más importantes o más simbólicas, o tal vez no hay una más importante que la otra, pero uno le preguntaba a la gente en la mañana, ¿por qué te importa venir a votar? Y la mayor parte de la gente decía, ¿por qué queremos elegir a quienes van a escribir la nueva Constitución? Sí, o sea, sin duda la elección de los convencionales constituyentes es una elección, bueno, inédita, primero en Chile, y es, como decía Gloria, este es el inicio, fue en el plebiscito y ahora de un proceso que nos va a acompañar hasta el próximo año, ¿no es cierto?, en que vamos a entrar en la deliberación constituyente propiamente tal. Hay cuestiones que tienen que ver no solamente con quienes salen electos, pensemos que hay reglas que se incorporan por primera vez, ¿no es cierto?, la paridad, lo que ha traído mucho más mujeres en las papeletas y también, por supuesto, vamos a tenerlas en el resultado. Vemos los escaños reservados de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, los 17 escaños. Vemos mayores listas de independientes y participación de gente que nunca había participado, eso es muy importante decirlo. Entre los candidatos hay gente que por primera vez está participando como candidato de un proceso electoral y eso hace que también veamos nuevas personas interesadas en participar de algo tan importante para nuestro país. Pero yo creo que también es importante poner el acento en algo que Kenneth mencionaba y que es la elección de los gobernadores regionales. De los electos por primera vez y que van a iniciar muy visiblemente un proceso de transformación muy importante en nuestro país, que es uno de los países, según índices de la OECD, más centralizados dentro de los países unitarios. Entonces vamos ahí a empezar un proceso muy, muy interesante, especialmente para todas las regiones, y es muy importante en el fondo que la gente se sienta invitada a votar porque hay muchas cuestiones en juego. ¿Tú coincides con eso, Gloria, pensando en que hubo toda una discusión acerca de que estos eran cargos creados, digamos, con muchos electores, pero que no iban a tener atribuciones o no atribuciones claras? Pero yo creo que en este ámbito, y así pasó también en algún minuto con los consejeros regionales en la práctica, yo creo que estos son institucionalidad que todavía resta por construir. Eso sin duda, yo creo que hay cosas que se pueden sin duda mejorar, pero creo que es una elección muy importante, como es importante, y yo creo que no nos olvidemos, más allá que en la última elección municipal participaron muy pocas personas y en el fondo no entendiendo tal vez la lógica de lo que significan los gobiernos locales, pero sin duda los gobiernos locales han cumplido un rol. Y pensemos del estallido social en adelante. Durante la pandemia. El rol durante la pandemia. Todos los alcaldes y en general de manera transversal, y eso independiente del color político, incluso han jugado un rol muy relevante en Chile. Entonces, la elección de mañana, donde además se va a renovar cerca del 30% de los alcaldes producto del límite de la reelección, entonces vamos a tener un mapa en términos de gobiernos locales totalmente nuevo. Vamos a tener gobernadores regionales figura que no teníamos y que yo creo que es una institucionalidad que se puede mejorar, y vamos a tener ni más ni menos que la elección de aquellos que van a lograr construir y escribir la Constitución hacia adelante y que inician, por lo tanto, un proceso de transformación en Chile que es bien inédito en la práctica. No es la primera vez que elegimos un órgano constitucional. Entonces, lo que nos estamos jugando este fin de semana, me atrevería a decir, es probablemente la elección más importante que hemos tenido desde la recuperación a la democracia, si no mucho más atrás en nuestro país. ¿Coincides tú, Kenneth, con eso? Absolutamente, o sea, desde el 89. Yo haría el símil entre el plebiscito del 88
con la elección del 89 tal vez un poco. O sea, en el 89, El plebiscito del 25 de octubre y las elecciones de claro, este fin de semana. el plebiscito que recién pasó con el del 88 y la elección del 89, donde se eligió presidente, senadores y diputados con esta elección. Pero en esta elección también hay mucho más en juego, o sea, es toda la Constitución. Estamos eligiendo a las personas que van a definir las reglas permanentes de nuestra sociedad. Y por muchas décadas, probablemente. Hay muchas cosas en juego y sí, yo creo que sin duda es muy importante en términos de los alcaldes, de lo que sienten las personas, de cómo los alcaldes contribuyen a mejorar su vida. Los GORES por primera vez y los constituyentes. O sea, los constituyentes van a ser muy, muy importantes para el próximo año que viene. ¿Podemos sacar alguna conclusión con los números que él nos entregó de las mesas que tenían como 300 y algo electores? Habría votado entre el 25 y el 30%. Todo esto en promedio sacado así un poco... Y en el primer Sí. día, en un día que no sabemos. Yo creo que es muy difícil y Gloria. aventurado hacer pronósticos. Por lo que decíamos al principio, son 2 días de elecciones. De hecho, el propio efecto que puede tener los canales de televisión transmitiendo todo el día las elecciones puede ser un efecto que también puede llevar a más gente a votar en la práctica. Hasta aquí, lo que habíamos tenido los días previos era un clima muy bajito en general de clima de poco campaña. ambiente, dices Poco tú. ambiente, en las calles con la restricción que existe hoy en día en términos de publicidad de campaña, es poco lo que uno ve también. La campaña fue fundamentalmente por redes sociales en muchos casos porque no había mucho más. Entonces, creo que contribuye a este clima, evidentemente que estemos hablando todo el día de esto, entonces mañana puede que haya más gente a votar, pero lo otro es que comunas como La Florida, Puente Alto, en general no son comunas de amplia participación. En general son comunas que retraen mucho la participación. Entonces, ¿Y hay alguna sería explicación para bien eso? difícil. Porque son las más Son las que tienen pobladas, más población, habitadas. pero en general tiende a pasar que las comunas, bueno, Kenneth ahí nos puede dar cátedra, digamos, pero las comunas más populares tienden a participar mucho menos que las comunas, en el fondo, de estratos sociales probablemente mucho más altos. La Florida es una comuna de estrato clase medio en media. general, y entonces pues, tiende a votar menos gente. Entonces, creo que es poco posible proyectar un resultado para mañana a partir de solo este dato. Y además está la duda de, siempre hemos votado domingo. Sí. Entonces está esta idea de, quizás hay una costumbre de votar el domingo y que está esta idea de, bueno, no voy a ir a votar hoy día si mañana puedo hacerlo, ¿no Y es la cierto? clásica del chileno que dejamos, voy a decir dejamos porque yo Para me incluyo, todo para el final. último día, ¿no? Todo nos incluimos. Entonces quizás mañana también se ve mayor interés por las distintas razones en ir, porque bueno, ya se me está acabando el tiempo para ir a votar. Y lo otro también es el efecto que puede ser, por ejemplo, en aquellos municipios en que la carrera municipal está más peleada, por decirlo así, en que hay carreras municipales con mayor incertidumbre respecto de quién puede ser el ganador. Eso también puede ser un efecto en algunos lugares. Las comunas donde no hay incumbentes, Donde no hay ¿cierto? incumbente, Donde después de o- varios años, por Exacto. ejemplo, estoy pensando en el caso de Pudahuel, ¿cierto? En el caso del Bosque, donde los alcaldes llevaban casi 30 años. Viña del Mar. Exactamente, Viña del Mar, que ya no Vitacura pueden volver a ir, también. ¿cierto? Vitacura. Entonces, son comunas en que por mucho tiempo han tenido alcaldes que ahora por el límite de la reelección no pueden participar, y entonces vemos ahí que también eso puede ser un factor que para las personas que votan en esas comunas también tengan mayor interés en ir a votar, no solo por la constituyente, sino también por su futuro alcalde o alcaldesa. Vamos a preguntarle precisamente sobre eso a Gloria de la Fuente, ¿cierto? Del Consejo para la Transparencia. ¿Por qué existe, es porque es algo inédito? ¿Por qué existe esta desconfianza cuando uno podría pensar que si hay algo en lo que en general que ha mostrado, ¿cierto? Ser seguro, ser procesos serio, electorales, ¿cierto? claro. Eficiente, es el CERVEL en nuestro país, ¿o no? Sí, pero yo creo que hay que entender esto en el contexto. Primero pensemos que hemos llegado a un proceso de estas características en el marco de una crisis generalizada de confianza en las instituciones. Claro. Por lo tanto, no es raro que una situación como esta en el fondo ocurra. Yo más bien tendería a mirar el vaso medio lleno, es decir, cuando el legislador se puso la tarea de generar y aprobar estos 2 días, se generó también la posibilidad de que los apoderados se quedaran. Hemos visto hasta acá que parece que no todas las listas han dejado apoderados en el fondo para vigilar, pero existía esa posibilidad. Mientras exista la posibilidad que los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer efectivamente control social, hacer exigible la rendición de cuentas, creo que vamos por buen pie, damos buenas señales. Por lo tanto, hasta acá creo que, y además las instituciones haciendo su rol, en el fondo los militares resguardando, el personal del CERVEL quedándose efectivamente, dando la posibilidad de que exista control ciudadano a partir de estos apoderados que se pueden quedar.
Creo que hay que mirar el vaso medio lleno y pensar que esto ocurre hoy en la crisis de confianza en las instituciones, por cierto, pero en el fondo generando un mecanismo que permite hacer esa rendición de cuentas. ¿Podría ser parte esa desconfianza, parte de la explicación de por qué hoy no votó tanta gente, tal vez, y hay gente que está esperando para mañana? Yo me encontré con un par de personas que les pregunté por qué venían a votar hoy, etcétera, y me decían que sus hijos iban a venir a votar mañana porque desconfiaban que algo podía pasar durante la noche con los votos, Isabel. Sí, yo creo que eso puede estar. Creo que también hay todo este tema de las noticias falsas que circulan y por eso me parece tan relevante que las personas que se mostraban, ¿no es cierto?, ahí en los distintos lugares de votación decían que se iban a mantener despiertos, que habían filmado cuando sellaban la sala o el lugar donde se encontraban las urnas, porque me parece, como decía Gloria, que lo más importante es que está la oportunidad para todas las listas, de todos los apoderados de todas las listas, de no solo de participar durante el conteo de votos, que es el rol tradicional que tenemos nosotros incorporado, ¿no es cierto?, que ahí están los apoderados mirando, sino de participar durante todo el proceso. Y creo que eso da no solamente el resguardo que pueden dar el CERVEL y el ejército o los militares, ¿no es cierto?, custodiando, sino también saber de que todas las personas, todas las listas han podido, en fondo, ejercer este control social y que, por supuesto, vamos a tener estos inconvenientes de, bueno, cómo va a ser el retiro de urnas mañana, pero dentro de lo que vemos es que hay una capacidad de organización a una elección que es muy difícil. Son muchos votos. Sí. O sea, son votos grandes, pero además son 5 votos. Bueno, escuchábamos ahí, ¿cierto? Nos decían varios de nuestros periodistas cuestionando o preguntándose cómo va a ser mañana el conteo. Kenneth, te quiero preguntar, porque son cosas que no sé si están establecidas así como escritas, ¿cierto? Así como si está establecido por el legislador. ¿Qué pasa con el resguardo de las urnas? Que era una de las grandes preguntas cuando se definió que iba a ser una votación en 2 días. Pero ¿cómo va a ser el conteo de 4 votos, donde hay 2 que son grandes? Hay uno que es una sábana, donde en algunas comunas hay 107 candidatos, como el caso de los concejales. Porque nosotros estamos acostumbrados a algo más pequeño y que efectivamente lo transmitimos por televisión, se van cantando los votos y se van contando como a la antigua, ¿cierto? Como a mano. Sí, bueno, no sabemos exactamente cómo va a funcionar, lo decían ahí recién cuando estaban haciendo la entrevista. Dónde se van a anotar, dónde van a ir marcando las líneas, no sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que mañana, cuando se cierran las urnas a las 6 de la tarde, se van a empezar a contar primero los votos de los constituyentes, después los votos de los GORE, después los votos de los alcaldes y finalmente los concejales al final de la noche. ¿Y eso podría ser a qué hora, haciendo una proyección? El CERVEL estima que cerca de las 10 de la noche va a tener 90% de los votos escrutados. Entonces nos va a decir, va a marcar ahí en su sitio web. ¿De los votos escrutados de los constituyentes? De los constituyentes, ya. De la primera que cuenta. De la primera. Entonces más o menos a esa hora vamos a tener una idea sobre cómo están compuestas las distintas listas. ¿Qué lista logró elegir a qué candidato? Y después recordemos que estos son 2 pasos. Primero el paso de traducir los votos en escaños con el sistema de Hunt, el sistema proporcional. Y el segundo paso, el mecanismo de paridad. Entonces, porque hay 2 pasos y porque hay muchos candidatos, finalmente podría ocurrir que esto se alargue en la noche porque podrían haber muchos empates donde hay que definir a última hora. Nosotros en general tenemos la tradición de que siempre, a diferencia de otros países, ¿cierto?, de que siempre conocemos los resultados o tenemos cierta certeza de los resultados la misma noche de las elecciones, la noche, la madrugada, pero en general no pasa de las 12 de la noche. ¿Puede ser que esta vez tengamos que esperar hasta el día siguiente? Yo creo que sí, porque en constituyentes son 1.278 candidatos. Después tenemos los GORES, que son 90. Después tenemos 2.000 candidatos a alcalde y después 13.000 candidatos a concejal. Entonces, cuando lleguemos a los concejales vamos a tener que contar 13.000 votos para 13.000 personas. Entonces, yo creo que sin duda se va a alargar un poco y los concejales, finalmente los candidatos van a tener que esperar hasta las, 3, 4 de la mañana para entender si es que ganaron o no. Bueno, hay una duda, ¿cierto? Hay varias dudas, obviamente, porque como hemos dicho y hemos repetido hasta el cansancio, este es un proceso inédito. Y es que, como tú decías, Kenneth, una cosa es, vamos a empezar a contar los votos de los convencionales constituyentes y después hay que primero aplicar, ¿cierto?, la proporcionalidad, el método DON, ya vamos a tener ese resultado, pero después hay que ver si el resultado quedó paritario, si hay, ¿cierto?, si no hay ninguno de los 2 géneros que supere al otro en un 55%. Así podemos definir la paridad. ¿A qué hora podría ser la aplicación de ese criterio, del de género? Porque
eso es lo que nos va a dar finalmente el resultado de qué personas ocupan esos escaños. Sí, no, es difícil saber, porque yo creo que a las 10 de la noche vamos a tener, como decía antes, una buena idea sobre cuántas personas corresponden a cada lista. Entonces vamos a tener Ya, pero balance. sin qué persona, o sea, para que Sin aclaremos, persona. a las 10 podemos saber qué lista obtuvo un número de escaños determinado, ¿cierto? Claro. Ya, pero no qué personas dentro de esa lista son los que obtienen los escaños, ¿no? Pero yo creo que es posible que nos demoremos un poco, pensemos en las elecciones de parlamentarios, que el sistema, en el fondo, el método es más o menos el mismo, nada más que aquí hay que aplicar la corrección de paridad. Yo tengo la impresión de que cerca de las 10 de la noche vamos a tener probablemente los resultados muy generales y probablemente las correcciones van a ser menores después, porque además no nos olvidemos que las listas vienen cebras, ya vienen en el fondo con la designación de paridad. O sea, viene una mujer, un hombre, una mujer, exacto, un hombre. Exacto, por lo tanto, es posible que nosotros tengamos la posibilidad de conocer resultados de manera más anticipada y que después solo haya que corregir. ¿Ah? Yo creo que y la asignación de los 17 escaños para pueblos originarios va a ser más o menos lo mismo. Entonces, porque ya están preasignados evidentemente cuántos escaños le corresponden a cada etnia. Entonces, tengo la impresión de que nos podemos demorar un poco más de lo que nos demoramos en la última elección parlamentaria por la corrección, pero tampoco creo que sea demasiado tarde. Sí creo que lo de concejales claramente al día siguiente probablemente, pero la atención va a estar puesta sin lugar a dudas en la elección de gobernadores y en la elección de convencionales constituyentes. Y en algunas comunas, como estábamos Claro. diciendo. De esta primera jornada electoral, en la voz del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, quien ha dicho y ha entregado el número de participación hasta ahora. 2.833.704 personas han votado hasta esta hora, lo que equivale al 19,01% de la población habilitada para votar. Proyectó también que con las mesas que faltan todavía por registrar, hoy día debiera cerrarse la jornada con una participación de 3 millones de electores en este primer día. Vamos a analizar con nuestro panel ahí, con esa cifra, parece baja esta participación, ¿cierto? 19,01%, Kenneth. Sí, es bajo. Súper poco, ¿no? Sí, para llegar a lo mismo que tuvimos para el plebiscito, faltan 4,5 millones de votantes. Estamos lejos. Para llegar a la participación del plebiscito, mañana tendrían que votar más de 4 millones y medio de personas para alcanzar los 7,5 millones que votaron en octubre del 2020. Entonces, es harto, o sea, necesitamos 30% más mañana. No sabemos exactamente cuáles son las razones. O sea, ya vimos en la entrevista, lo decía la señora Gladys en Maipú, hay un aspecto, hay un elemento de sospecha. Entonces, quizás algunas personas mañana ya se van a sentir más cómodas con ir a votar. Entonces, yo creo que el llamado que tienen que hacer de los partidos políticos, de todas las instituciones que están involucradas aquí, es que la gente vaya. La participación es un componente que es importante para la legitimidad del proceso. Entonces, lo más importante sería, lo mejor, que pasara el 50%, es decir, que fueran 4,5 millones de personas el día de mañana. Isabela Ninat, es bajísimo el 19,01%, ¿no? Sí, yo creo que como dice Kenneth, estamos lejos de acercarnos a la participación del plebiscito de octubre. Y uno esperaría, ¿no es cierto?, que ese impulso, esa épica que tuvimos en octubre, que fue muy, muy relevante, se mantuviera y se mantuviera mañana. Recordemos la importancia de la elección que estamos hoy día y mañana, ¿no es cierto? Es la elección de los convencionales constituyentes, de las personas que van a escribir la nueva constitución. Tenemos candidatos de todos los sectores que están participando por primera vez, tenemos reglas de paridad, tenemos escaños indígenas. Entonces, es una elección tremendamente trascendental para el futuro del país. Y además tenemos, por primera vez, elecciones de gobernadores regionales que tienen una importancia muy, muy importante en la configuración de nuevos gobiernos locales, de cómo nos relacionamos con las instituciones. Y por supuesto, como decíamos antes, hay municipalidades donde no sabemos quién va a ser el futuro alcalde o alcaldesa. Entonces es muy, muy importante que mañana sea un día muy intenso en la cantidad de personas que votan, con una elección que también es más lenta por la cantidad de votos. Exactamente. Hoy día veíamos, por ejemplo, la cantidad de adultos mayores en el caso de algunos locales donde fueron muchos adultos mayores a votar en la mañana y se demoraban muchísimo, les costaba doblar el voto, había personas que les costaba mirar o distinguir los nombres en algunos votos por el color, por el contraste, etcétera. O sea, había cierta demora. Ahora, Gloria, uno se pregunta, primero, no tenemos
con qué comparar, ¿cierto? Porque no podemos decir, bueno, claro, podemos compararlo con el plebiscito anterior, pero fue una jornada. Por lo tanto, no hay comparación con esto, no hay una experiencia previa. Pero pensemos en que toda esa gente, para que lleguemos a esa participación, si se repitiera la participación del plebiscito, toda esa gente tiene que ir a votar mañana. Estamos hablando de que probablemente vamos a ver filas y filas de gente votando, ¿no? Así es. Mañana, de hecho, a diferencia de octubre, mañana la jornada va a ser más corta. Va a haber 2 horas menos respecto al cierre de jornada en el mes de octubre. Por lo tanto, es esperable que las personas se tomen en serio esto, que vayan a votar efectivamente, que vayan ojalá temprano, de manera de evitar el atochamiento al final de la tarde, pero sobre todo algo que decía hace un ratito Isabel y que creo que es lo que probablemente hay que repetir una y otra vez. Nosotros tenemos en general elecciones donde podemos efectivamente ejercer el poder como ciudadanos, pero esta es una elección, a diferencia de muchas otras, donde de verdad el poder está en manos de los ciudadanos, no solamente por la renovación de autoridades locales, sino que porque efectivamente nosotros tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo, el curso del país a propósito de la elección de convencionales, entonces, por cierto, gobernadores regionales. Entonces, no es cualquier elección, es importante entender que ir a votar es parte importante de la responsabilidad que nos compete como ciudadanos de construir el futuro del país. Y si nos tenemos que quejar mañana por una participación que pueda estar más mermada, creo que probablemente lo vamos a lamentar todos finalmente. Hemos buscado como país una manera ejemplar de resolver institucionalmente los conflictos que tenemos. Y creo que tenemos que cuidar cada uno de los hitos de este proceso, y este es particularmente uno de los más relevantes. Entonces, creo que más bien el llamado es a que ojalá esta épica que sentimos en el mes de octubre se vuelva a repetir. Creo que, insisto con lo que decía hace un rato atrás, yo creo que hoy día los medios de comunicación en general han ayudado mucho en darle este sentido épico que requiere una elección de estas características. Hemos estado en la región metropolitana, donde está una parte importante de los electores, en cuarentena durante mucho rato. Poco se vio la campaña si no era a través de redes sociales, sabemos la brecha digital que existe. Entonces, creo que hay que dar un empuje relevante para que efectivamente mañana las personas salgan a votar con confianza. Ahora, me llega una observación que la pongo sobre la mesa, ¿ya? Me dicen que si uno lo mira pensando en el porcentaje de participación para el plebiscito, hoy votó el 40% de la gente que votó en el plebiscito, en el día de hoy. Y por lo tanto... Votó 51% del padrón para el plebiscito. Sí, pero digamos, la cantidad de gente que votó hoy día con respecto a la cantidad de gente, porque en el fondo el plebiscito fue una jornada, lo estamos dividiendo en dos. De 7 millones votaron 3 millones y algo en la proyección del CERVEL, por lo tanto votó el 40% de las personas, mañana tendría que votar el 60% y llegamos a esa cifra. Exactamente, mirado de esa manera, en el fondo, mirado de esa manera no es tan baja. O sea, lo que decía Gloria, mañana va a ser un día más corto. No sabemos exactamente cuáles son las motivaciones de las personas para abstenerse. Hay múltiples factores sobre la mesa. Yo creo que es una elección muy incierta, en un periodo muy incierto. Con lo de la pandemia es imposible saber cuántas personas van a ir a votar. Entonces, por lo mismo, es tan importante insistir que tienen que ir para que el proceso sea legítimo. O sea, encontramos una salida a una tremenda crisis social y política. Entonces, esta es la oportunidad de manifestarse. Después tenemos un año de un proceso constitucional y después, lo bueno sí, yo pondría los paños fríos en decir que cuando se termine este proceso vamos a tener un plebiscito ratificatorio que sí va a ser con voto obligatorio. Entonces, ahí todas las personas van a tener que ir a votar. Entonces, eso podría ser finalmente la chapa de oro que diga, bueno, el proceso entero fue legítimo. Pero sin duda que mañana es importante que sigan votando porque no solamente son los constituyentes, son los alcaldes, son los concejales, son los gores, son las personas que están todos los días más a nivel local con las personas.